Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro tercer webinar de cómo decorar una fachada sin dejar atrás el aislamiento. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta durante todo el webinar, os podremos responder a medida que vayamos viendo las preguntas. Podéis ver también este webinar colgado en nuestro canal YouTube, SGBBRS, y ahora os doy paso a Gonzalo Díaz, jefe de actividad de Envolvente, y a Hanan Akrif, de Oficina Técnica. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias, Cris. Nada, pues daros la bienvenida. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a hablar de cómo decorar una fachada SATE en este webinar de, bueno, pues no llegar a la hora, espero hacerlo incluso con un poquito menos de tiempo. Ya sabéis que venimos de hacer dos. La semana pasada, dos jueves pasados, hicimos la instalación de SATE, pasamos por los complementos, vamos a hablar de decoración y nos queda la semana que viene la del mantenimiento de las fachadas. Bueno, pues no puedo dejar pasar la oportunidad, como cada jueves, de presentaros a este magnífico equipo técnico compuesto por 5 personas que están como jefe de prescripción de cada zona. Lorena y Hanan la estáis viendo a través de esta instalación. Y yo como jefe de actividad, pues nada, siempre, quizás no recuerdo mucho, pero también quiero compartir con vosotros pues la cantidad de delegados técnicos comerciales que tenemos en todo el territorio, que son aproximadamente 50 personas, bien distribuidas, que el objetivo de ellos y los que veis aquí en la foto y el mío, pues no es otro que, lógicamente, ayudaros, ¿no? El sumario de esta webinar, bueno, pues quiero hacer un repaso de una pregunta que salió la semana pasada de cómo instalar una mallorquina en ventanas, que quizás haya algún elemento que sea más apropiado del cual yo recomendé, que era el Thermax, que es perfectamente válido, pero seguramente ahora el que os presentaré es un elemento que quizás sea más usual y más fácil de instalar o más entendible, ¿no?, a la hora de colocar este tipo de anclaje de cargas en fachadas SATE. Y luego voy a hablar de 4 sistemas decorativos. Empezaremos con cerámica, pasaremos por molduras, haremos despieces con unas máquinas especiales de hilo caliente, unos vaciados en el EPS en todos los paneles sintéticos. Y luego hablaremos ligeramente de los morteros listos al uso, ligeramente porque yo creo que es uno de los acabados que más usuales en los últimos años y que seguramente conocéis pues en detalle, ¿no? En cuanto a la pregunta y repaso del último webinar. Me preguntaron sobre la colocación de las mallorquinas. Es verdad que existe un artículo que quizás sea más apropiado, es el complemento perfecto para este tipo de soluciones. Y esto quiero destacar o diferenciar en lo que sería un anclaje de cargas en fachadas planificado y no planificado. El que voy a presentar es un anclaje de cargas, es un elemento que se tiene que planificar antes de colocar el EPS o el panel sintético, el panel aislante que se quiera colocar. Y el no planificado serían los que os comenté la semana pasada, Thermax. Quiere decir que primero tienes que hacer el replanteo para este artículo, replantear dónde van a ir las cargas y entonces colocarlo antes de poner el panel aislante. Mientras que el Thermax es no planificado y lo que haces es hacer todo el lucido, el sistema constructivo en cuestión, entero con el acabado, y entonces con los no planificados lo que vas a buscar el sitio adecuado para cada carga elegida, ya sea un toldo, ya sea un buzón o lo que sea. Mi humilde opinión, es siempre más fácil una acción de carga, un complemento de una clase de carga en fachadas no planificado que planificado. Planificado puedes tener alguna desvío en el plano, en el nivel, en la colocación de esa pieza, donde luego va a ir anclada la carga y ahí puedes tener un problema grave porque tendrías que desmontar todo el sistema, mientras que los no planificados, una vez que está hecha, buscas el sitio exacto y simplemente es perforar y anclar de la forma que os comenté la semana pasada. Estos eran los que os comenté, los 4 herrajes que van de menor a mayor capacidad de carga, de resistencia mecánica, pasan desde espiral hasta el Thermax 16 en función al peso que necesite soportar. Y el que os quiero comentar en referencia a esa pregunta de la mallorquina es este elemento, que es un codo fabricado en
en poliuretano de alta densidad, que tiene tres medidas posibles, y esas medidas, pues cualquiera de las tres, jugando con las tres, puedes llegar a desde espesores de aislamiento de 80 milímetros hasta 300. La forma de colocarlos es muy sencillo. Esos tres agujeros que veis, pues es donde se aloja la fijación mecánica oportuna, que eso sí, tiene que tener pues un diámetro de aproximadamente 10 milímetros, no menos, y la profundidad de empotramiento donde tiene que ir esa fijación mecánica, el soporte tiene que penetrar como mínimo 8 centímetros, como mínimo. Bien, una vez fijada el soporte, como veis en la imagen, se enrasa con la jamba. Estamos hablando de mallorquinas o de barandillas en ventanas. La cara lateral se enrasa a la altura de la jamba, se instala con la fijación mecánica que veis, que no tiene ningún secreto. La imagen de cómo quedaría para implementar, en este caso, primero que voy a enseñaros es una barandilla. Quedaría una imagen parecida a esta. Veis que están enrasadas con la jamba en los 4 elementos. Una vez colocado, por lo tanto, planificado ese anclaje, la referencia que os hace al principio, planificado, se colocaría el panel aislante, teniendo en cuenta que cuando llegues a esa parte tienes que encajarlo, hacer el encastre adecuado al panel para que todas esas piezas se queden integradas en todo el conjunto de la aplicación del EPS, y luego habrá una tapa que tapará la parte donde se ha hecho el anclaje mecánico, la fijación mecánica. Sobrará seguramente, si no coinciden de las tres medidas que os he dicho al principio, sobrará una punta que se cortará con una ingletadora, con una sierra caladora sin más, sencillo, una operación sencilla. Eso sí, antes de hacer la instalación completa del sistema, tendrás que darte cuenta y dejar unos testigos para saber exactamente dónde está la pieza que has colocado. Tendrás que dejar algún testigo, porque si no, andar buscándola una vez que esté completamente construido el sistema, pues puede ser peligroso y puede deteriorar, lógicamente, la solución que se haya elegido, ¿no? Una vez que esté localizado, pues se tiene que hacer unos agujeros en la pieza. Decir que se pueda anclar a esa pieza tanto por la parte lateral como por la punta. Esas dos caras son aptas para anclar una tornillería de fijación mecánica. El diámetro tiene que ser, hay que hacer un agujero de diámetro de 8 milímetros y colocar el tornillo apropiado para ese agujero. Y, sin más, colocar, en este caso, una barandilla que va de jamba a jamba, sencillo, como la que estáis viendo ahora. Y si se colocara una barandilla acodada, pues se debería anclar en punta, en una de las caras que os decía que se puede anclar. Como veis en la imagen que os estoy mostrando. ¿Qué pasaría con las mallorquinas? Pues 3/4 de lo mismo. Buscaríamos la punta de esa pieza, de ese córner de poliuretano, y haríamos el anclaje mecánico en esa punta, tal cual como veis. Es tan sencillo como eso. Bien, Hannah, Chris, si hay alguna pregunta, pues me vais cortando y la vamos intentando resolver. Vale, Gonzalo. Bien, la primera acabado que comparto con vosotros es la cerámica, ¿no? El acabado cerámico en fachadas SATE. Es un acabado que posiblemente sea el más duradero de todos, en cuanto si estamos hablando de acabados para SATE, pero también tiene pues esos detalles que son sencillos, pero no por sencillos son importantes, y por eso, pues nada, pues lo queremos compartir con todos vosotros. Decir que en nuestro portfolio de sistemas tenemos dos tipos de sistemas. Uno que le llamamos Verter Ceramic Optima, que como veis en el margen derecho de la diapositiva aparece siempre el membrete de OTA. Ya sabéis que yo soy muy talibán con las certificaciones de los sistemas. Tienen que ser certificados por laboratorios externos a fabricante, que certifican que ese sistema funciona como dice el fabricante que funciona, sometiéndolo a ensayos destructivos. Es siempre muy importante. Y en este caso, este sistema define piezas cerámicas de 30
de unas dimensiones de 30-30 en centímetros, por debajo de esa dimensión, acepta un peso de 20 kilos o menos. Y os pongo las principales características que tiene este sistema, ¿no? Como es la reacción al fuego, la permeabilidad y la resistencia al impacto. En reacción al fuego, pues es un sistema muy competente en ese parámetro. Es una clasificación B que aún apareciendo que es combustible, tiene una aportación al fuego mínima, muy leve. Una permeabilidad que efectivamente no son fachadas que destaquen por eso, por una permeabilidad alta. Como veis, el valor que da de la MU entre 79 y 66, pero son fachadas, o sea, tiene esa propiedad, a no ser que la pieza que se escoja pues sea una pieza muy porosa, entonces ayudará a que toda esa permeabilidad baje ese valor, por lo tanto, cuanto más bajo sea ese valor, más permeable es y puede funcionar bien en ese concepto. Y luego la resistencia, categoría de resistencia de impacto número 1, yo diría que si existiera en la norma una categoría 0, en el supuesto, ya sabéis que contempla, como hablaba la semana pasada, contempla 4 categorías, desde la 1 hasta la 4, pues claro, se comporta a nivel de resistencia al impacto, pues excelente. ¿Qué quiero destacar aquí? Pues que en este caso, para este tipo de piezas de 30-30 con un peso inferior a 20 kilos, está protegido por esta certificación europea el evitar el no ser necesario colocar anclaje mecánico a las piezas cuando la fachada tiene una altura inferior a 28 metros. Esto también es importante destacar porque así lo dice la certificación europea, porque los resultados de adherencia después de ensayos de envejecimiento muy agresivos, pues han dado esa resistencia muy elevada, por lo tanto, la recomendación es clara en ese sentido. Voy a ver si puedo colocaros un segundito un vídeo. Este vídeo vais a ver en la forma de cómo se construye este sistema cuando estamos hablando de Bebeter Ceramic Optima. Ahí veis un soporte tradicional. Arrancaríamos con un perfil de arranque si el proyecto lo requiriera. Pondríamos la capa de adhesivo del EPS, del panel aislante. Colocaríamos una fijación mecánica de no menos de 6 espigas por metro cuadrado. Vendría la primera capa de mortero de refuerzo. Haríamos una capa de malla de refuerzo de 330 gramos metro cuadrado. Colocaríamos una espiga por metro cuadrado y pondríamos la segunda capa de mortero base. Ahí ya pondríamos seguidamente el mortero cola adecuado, que luego daré un hincapié un poco más extenso en este tipo de productos, y seguidamente pues el mortero de junta, sin más. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? No, aún no, Gonzalo. No, ¿ahora sí? Ahora sí. Perdonad, Bien, en cuanto al siguiente sistema, os decía que había Optima y Plus. El Plus es un poco más exigente en cuanto a que se pueden utilizar piezas cerámicas de 60-40, de que elevamos el valor de peso por metro cuadrado a 25 kilos. Por debajo de ese valor, en cuanto a las principales características, prácticamente son las mismas. Categoría de reacción al fuego B, permeabilidad 79-66, categoría 1 en impacto, lógicamente. Igual que antes, la no necesidad de anclaje mecánico en este tipo de soluciones, siempre y cuando la fachada tenga una altura inferior a 28 metros. Os pongo el siguiente vídeo, que es un poco la composición del sistema. Aquí arrancaremos también con un perfil de arranque. Veríamos la primera capa de mortero de agarre, el mortero base que utilizaríamos de adhesivo, la capa de EPS o de solución panel aislante elegido, la solución mecánica, la fijación mecánica 6 espigas por metro cuadrado, la primera capa de mortero base, perdón,
Ahora sí. Decía, la primera capa de mortero base, la malla, primera capa de refuerzo, malla de refuerzo. Lo siento, pero me está dando problemas el equipo. Primera capa, la malla. Segunda capa de mortero de refuerzo. Otra segunda capa de malla. Veis que aquí tenemos un sistema que va a tener 3 capas de mortero base y 2 mallas de refuerzo. En la última capa de malla se tienen que colocar también 2 espigas por metro cuadrado. Y con esto conseguimos disponer de un soporte rígido con las resistencias mecánicas apropiadas para recibir una cerámica que nosotros le llamamos de gran formato, que aun siendo 60-40 es un formato grande y que tiene que tener un peso por debajo de 25 kilos metro cuadrado. La siguiente capa pues será un mortero cola apropiado y pues la capa final del adhesivo que adhiere la cerámica más el mortero de juntas. Ok. ¿Qué os quiero comentar aquí? Quizás un secreto y una cosa que creo que es importante destacar. Que los morteros colas necesarios para evitar patologías, que ahora veréis, os enseñaré alguna de ellas, sobre todo lo que hace referencia a las fachadas lloronas, necesitan un mortero cola de fraguado rápido. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer una comparativa entre un mortero cola de fraguado normal, base Portland, y un mortero cola rápido. Entonces, hay 4 condiciones que me gustará comparar una a una, ¿no? El tipo de reacción, en el caso del mortero de fraguado normal, lo que le llamamos cemento Portland, el más tradicional de siempre, es una reacción de hidratación en esa reacción, en esa química de cemento, se generan unas sales de calcio solubles que se quedan en la matriz de lo que sería el mortero, que reaccionan con el CO2 en un futuro. Eso es un residuo que queda de esa reacción, esas sales de calcio, y eso con el tiempo, ayudado por el CO2, pues se convertirá en carbonato cálcico, que el carbonato cálcico ya sabéis que deja de ser mármol. ¿Qué ocurre en los cementos morteros cola rápidos? Pues que no ocurre eso. Es una reacción por cristalización y no se generan esos precipitados, o por lo menos esos precipitados no son solubles en agua y no aparecen como pasa en el base Portland. En cuanto a la puesta de servicio, el mortero cola Portland es lento, o sea, necesita un proceso paulatino de endurecimiento, de resistencia mecánica, cosa que el mortero cola rápido, pues no, como su propio nombre indica, es rápido y en poco tiempo adquiere prácticamente el 100% de las prestaciones finales, ¿no? ¿Le influyen las condiciones ambientales? En el caso del Portland sí, en el caso del rápido no. Sí, porque las temperaturas bajas, humedades altas, afectan mucho sobre todo estas sales de calcio solubles en agua. Entonces, el retrasar todo ese proceso de endurecimiento es malo porque dejas el mortero cola desnudo a las condiciones climatológicas adversas. Por lo tanto, hay que tener mucho conocimiento de que el mortero cola en base Portland para este tipo de soluciones puede generar unas patologías que veréis ahora. Mientras que en morteros cola rápido pues no le afecta ni siquiera en temperaturas bajas. Este riesgo de fraguados lentos, de adquisición de resistencias mecánicas lentas, te puede dar lugar con mucha facilidad a que aparezcan manchas o eflorescencias, cosas que con un mortero cola rápido no ocurre. Y cuando hablamos de esas patologías, pues hablamos de lo que estáis viendo, o sea, el fenómeno que le llamamos en la jerga así del sector fachada llorona, que ya veis que por la junta emana una especie de escorrentía blanca que no deja de ser sales de calcio. Precisamente son estas que comentaba, que el cemento Portland, esas sales de calcio que son solubles en agua en cualquier momento que la humedad entrara por detrás de la cerámica, ya sea por un mal remate, ya sea porque el mortero de junta se ha separado de lo que sería el canto de la cerámica, por cualquier motivo,
entrar agua, sería capaz ese agua de disolver esa sal de calcio y la arrastraría en el proceso lógico de permeabilidad por la junta, arrastraría esa sal formando esa escorrentía y esa mancha. Son fachadas que de mano de obra son, bueno, es una fachada que de euro metro cuadrado son caras, tienen un alto valor estético, así lo contemplo yo, y estas fachadas con esas manchas pueden aparecer incluso al año de haberse construido, por lo que pues sería un problema, lógicamente, a nivel estético y con el tiempo a medio plazo a nivel técnico. O sea, habría que de alguna forma repararlas. Y tienen muy difícil reparación. Aquí tenéis otro ejemplo de la misma obra, de otro plano de fachada, que ya veis esas manchas que aparecen, que se podría decidir limpiar con el limpiador apropiado, pero el problema, como lo tienes detrás de la cerámica, deberías de primero evitar el origen, porque el agua aún estará seguramente detrás de la cerámica y con el tiempo volverá a salir. Estará ahí diluida las sales de calcio en ese agua, tú limpiarás esa fachada, pasará un tiempo, habrá una temperatura adecuada para que haya permeabilidad y para que el agua que esté detrás de la cerámica arrastre esa sal hacia afuera a través de la junta y volverán a aparecerse. O sea, tiene una solución bastante compleja de eliminar. Imagen de la misma obra con la misma patología. O sea, una obra que puede quedar espectacular en cuanto a imagen y fijaros cómo está, ¿no? Bastante mal. En la imagen de la izquierda veis un caso extremo y yo, en este caso claramente es un problema de entrada de agua a través del coronamiento del muro. Por aquí seguro entra agua, se aloja por detrás de la cerámica, hace como especie de balsa. Seguramente esa cerámica estará mal colocada en el sentido que no está peinada, doble encolado y matizando el 100% de la pieza para evitar que se generen rutas de agua que entre por un extremo y pueda aparecer 5 metros más a la izquierda y 5 metros más abajo ese agua, y eso es importante, que ahora también lo destacaré, y es un ejemplo horroroso de una fachada, insisto, que tiene muy mala solución eso, porque lo primero que habría que hacer es eliminar la entrada de agua, abrir seguramente la junta y dejar secar durante varias semanas la posible agua que haya detrás. Eso sería lo más oportuno, complejo de reparar, ¿no? A la margen derecha, pues un poco veis lo mismo. También puede ser que no aparezca esa sal o ese tiempo largo que tiene el mortero Portland o el cemento Portland de ganar resistencias y esas sales solubles que generan la química de reacción del cemento. Puede ser que también no aparezca ese problema a través de la junta, pero sí aparezca como un espectro en medio de la pieza, porque esa pieza puede ser porosa, que lo es. Al tener porosidad hay una cierta permeabilidad, esa permeabilidad hace que el agua arrastre, haga de vehículo de la sal soluble, entonces aparezca el espectro fachada. Eso todavía es más complejo de eliminar. Esta es una imagen, pero también lo podéis ver en el suelo de un granito pulido, que todos esos topitos que veis más oscuros significa que ha sido colocado con toques, a pegotes, esa solera, y esos pegotes se han hecho con cementos no apropiados o no los más adecuados. Aún pulido, tiene una cierta porosidad, hay una cierta agua dentro aún en la matriz del cemento, ha disuelto esas sales, a lo mejor porque el terreno también tiene algo de humedad, ha disuelto esas sales de cal y las ha ido levantando hacia arriba, atravesando la pieza por en mitad de ella. Como veis, es una patología igualmente difícil de eliminar porque eso queda para prácticamente siempre. ¿Cómo se ha de aplicar el mortero Kolar? Primero, lo que he dicho, a utilizar morteros Kolar rápido, con cementos especiales, mezclando 3 cementos especiales, que por supuesto no voy a desvelar el secreto, pero efectivamente se tienen que utilizar. No utilizar morteros Kolar con cementos Portland, tradicionales, por eso que os digo de las sales. Primero, utilizar eso. Y luego hay una forma muy importante de compactar el cemento Kolar. Digamos que por detrás de la cerámica, el 100% de la cerámica tenga contacto tanto con el soporte como con la pieza cerámica, ¿no? Es un proceso sencillo
que os quiero enseñar, que es un detalle súper, bueno, muy importante, y es el sellado de cada pieza. Y dadme un segundito que a ver si soy capaz. De colocar el vídeo que os muestro esto que os comento. Con la misma llana con la que montamos. No, pues tenemos miedo. Yo tengo 4 hijos, yo también. No que después, mira, se cayó y... ¿Qué hacemos? No, está Dani, bien. Estamos ahí en San Antonio, sí. En la cárcel. ¿Entiendes? Gonzalo, no te escuchamos. Ahora sí, perdonad, que no se me escuchaba. Bueno, pues habéis visto que el soporte está peinado, hay que controlar la pieza. Quiero decir que igual veis un poco deformado el vídeo porque está grabado con una teléfono móvil de una forma, bueno, no apaisada, sino vertical. Pero bueno, para mostrar lo que os quiero enseñar, que es un proceso muy sencillo, yo creo que es más suficiente. Bueno, pues ya habéis visto que he colocado la primera pieza, he colocado las puntas correspondientes, que son los separadores, las facetas para garantizar el espesor continuo, la altura continua de la cerámica. Se coloca la segunda pieza, pues bueno, también se golpea, se aplica, el cemento de cola pues tiene un tacto y una consistencia con mucho encaje, para que tenga muy buen encaje. Lo nivelamos, procesos que ya conocéis de sobra. Y fijaros ahora la paleta, lo que está haciendo, está sellando las puntas. Está sellándola, o sea, ese nivel queda sellado. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que si entrara agua en algún punto de la fachada, no correría por detrás de la cerámica y se movería por los canales que estuvieran encontrando, sino que quedará en ese punto completamente sellada. Por lo tanto, es una buena praxis para evitar, son detallitos que cada colocación, cada línea que pongas de cerámica, si lo sellas, por ahí ya no va a entrar agua. Y si entrara aguas arriba, no pasará abajo, sino se quedará en ese punto. Por lo tanto, concentraremos el problema, si lo existiera, en un solo punto, no en el caso que hubiera unos canales por detrás que por un lado entrara agua y apareciera aguas abajo. Sería un problema porque no sabrías por dónde entra y la patología la tendrías distribuida por toda la fachada. Por lo tanto, es importante pues que se tenga ese detallito que es muy sencillo de aplicar. Continuamos. Una cosa, creo que ahora sí me veis. El objetivo, al final es conseguir esto que veis, que es muy evidente, muy claro. O sea, necesitamos un mortero de cola que tenga mucho tag, que tenga unas crestas, o sea, un tiempo abierto grande para conseguir que por detrás de la cerámica tengas mortero en el 100% de la superficie. Hay una cosa en la cual sí que quiero hacer mucho hincapié, y ya lo hice también con la colocación de los paneles aislantes. Nunca se tiene que colocar como lo estáis viendo. Nunca a pegotes. Nunca puede ser el cemento cola el que gane la planimetría del soporte. El soporte hay que regularizarlo para darle la capa justa de mortero cola. Por aquí eso es un error, en mi opinión, grave, y permitirme la licencia de prohibirlo. O sea, nunca de nuestras prescripciones saldrá una recomendación que piense, o sea, que recomiende esto, que haga una prescripción de colocarlo a pegote. O sea, el mortero cola necesita un soporte planimétrico en todos los casos, ya sea para colocar para interior, para exterior, para todo. El peinado es la forma más adecuada para tener una fachada o una superficie con aplacado pues perfecta y para siempre. Si veis, esto es un problema efectivamente clave. Siguiente sistema decorativo
que os quiero comentar son las molduras. Que molduras son elementos fáciles de instalar y realmente pueden elevar de una manera significativa el valor estético de la fachada. Os muestro un ejemplo de una fachada que correcta, es una imagen muy correcta de una obra, o sea, te puede gustar más o menos los colores, las texturas, pero son ejemplos de cosas usuales, que las fachadas, decoración que ves que está bien aplicado, la fachada presenta una imagen muy correcta. ¿Qué pasa si le hacemos un recercado a cada ventana? ¿O qué pasa si le hacemos una sillería en los cambios de plano? Si le damos algún motivo decorativo, como lo que estáis viendo. Casos un poco más barrocos, si queréis un poco ese apelativo. Pues que consigues unas fachadas como mínimo singulares, únicas también, con una mezcla de colores que creo que pueden ser, si son los apropiados, si el proyecto contempla esa decoración a nivel de colores también, puede ser muy interesante. Esta fachada, por ejemplo, de Bilbao, contempla un poco todo. Dinteles curvos, cornisas, capiteles, no sé, recercado de ventana, o sea, sí o sí elevan el valor estético, ¿no? Guste más o guste menos, a lo mejor hay gente que piensa que es una fachada muy cargada, ¿no? Pero puedes variar esa imagen muy sencillo, con estas molduras, que son fabricados con materiales de alta resistencia, estables en tiempo, muy flexibles. Por lo tanto, con esto, si la colocación es correcta, se dispone un elemento prácticamente para siempre. Veis cómo está construida, es un núcleo de material sintético de alta densidad, un recubrimiento de un mortero de altas prestaciones, muy flexible y muy robusto, mínimo 3 milímetros, entre 2 y 3 milímetros de ese recubrimiento, y luego cualquier producto decorativo de color. He de decir que aquí lo que más le pega por facilidad de recubrimiento es una pintura, porque colocar un mortero visto al uso que tienes que dar un espesor de, por ejemplo, 1 milímetro, en todos esos requiebros que hace la moldura, pues puede ser muy complejo y seguramente no quede correcto. La moldura ya viene preparada con una superficie muy lisa y lo único que habría que hacer, en mi opinión, yo creo que es con un pintado con el color apropiado, con una pintura, lógicamente, exterior de altas prestaciones, quedaría perfecto y para siempre, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos la gama Siloxano, que luego os hablaré un poco, y que es la más apropiada para este tipo de soluciones. ¿Cómo se colocan estas molduras? También se requiere de maña y destreza, como en todo en la vida, no es sencillísimo como, por ejemplo, hemos visto el sellado de la junta de la pieza cerámica. No es tan sencillo, pero siguiendo unos sencillos pasos, el primer paso sería la preparación de la superficie y el marcaje. Tendríamos que hacer las líneas de nivel, hacer un replanteo de la pieza. Una vez que esté colocada, en el caso de por ejemplo, cornisas o las molduras que van en horizontal, nos ayudaremos de los clavos de apoyo. Una vez consiga la línea de nivel, sobre esos clavos de apoyo apoyaremos nuestra moldura, la dejaremos planteada. Decir que es muy importante el corte, cuando la moldura vaya a ir con un inglete, es muy importante el corte, porque el corte de un inglete, un ángulo, un encuentro tiene que ser limpio, muy limpio, para que cuando case a la perfección. Por lo tanto, la recomendación nuestra es siempre trabajar con máquinas de corte tipo ingletadora, que son perfectas para hacer ángulos a inglete y te deja un corte súper limpio. Una vez que ya tienes esas medidas y esos ingletes hechos, pues vas haciendo todo el recercado, ese replanteamiento de niveles, y pasaríamos a hacer el agarre. El agarre, pues, con un mortero, un beverter base, un mortero base, el mismo que se recubre los canales aislantes y sirve también como adhesivo, también valdría para adherir estas piezas, estas molduras. Doble encolado, tanto el soporte como en pieza, llana de 6 milímetros es suficiente. Eso sí, hay que apretarlo y garantizar ese enmacizado, esas crestas que os he enseñado antes, también, o sea, para que el 100% de la moldura tenga material adhesivo. Nos ayudaríamos perfectamente con clavos de sujeción temporal que atravesarían esa moldura, no hay problema. Luego lo repararemos fácilmente, porque luego va a ir pintado,
tenemos la moldura, digamos, desnuda. Faltaría luego darle el acabado final, en la pintura que os comentaba, no pasa nada. Sujetarla con clavo fino que llega a soporte, que eso te ayudará a que todo eso cuando seque esté bien integrado y bien sólido. Son piezas que vienen cortadas a 2 metros. Las cajas tienen 10 metros lineales, 5 piezas. ¿Cómo haríamos la unión entre esas piezas? Pues tan sencillo como colocar un mástico, un poliuretano como el que os proponemos, el Blue Board S55, bien sellado, ese canto, esa punta bien sellada, o sea, que con el material suficiente como que cuando yo junte las dos puntas, me rebose material por todo el perímetro de la figura de la cornisa o del recercado que estoy poniendo. Cuando rezume todo ese exceso de material, que nos interesa, igual que antes, que el 100% de ese perfil, de ese canto, tenga adhesivo, con una espátula recortaremos antes de que endurezca, sacaremos la parte sobrante y dejaremos que seque. No tiene más secreto. ¿Qué ocurre cuando las cornisas o molduras, sobre todo cornisas, tienen un gran formato? ¿Qué quiere decir gran formato? Pues que tienen, que sobresalen del plano de fachada, pues por ejemplo, 250 milímetros. O sea, que tienen una ménsula muy larga. Aquí, como tiene tanta salida y puede sentirse, puede haber algún, no sé, alguna esfuerzo extraordinario por el motivo que sea y tiene tanto salida del plano de fachada, aquí sí que nos interesa hacerlo de la siguiente forma. Esas piezas de gran formato, las que nosotros consideramos de gran formato, ya vienen con 2 centímetros por cada punta sin el mortero de recubrimiento, ¿vale? O sea, tendremos toda la pieza recubierta y pendiente de colocar y pintar o de hacer el acabado que consideremos. Y las puntas tendremos 2 centímetros que no estarán recubiertas por nada. Simplemente se verá el núcleo del material sintético de alta densidad. La colocación de la unión de las juntas se hará igual, con bastante cantidad de material adhesivo para que al pegar rebose, lo retiraremos. El sobrante, cuando aún está fresco, bien, como veis en el paso 2, y en el 3 instalaremos una malla a la misma malla que tenemos para refuerzo de las paneles aislantes, la malla 160, que es una malla de unos 130 y tantos gramos por centímetro por metro cuadrado. Una vez que está puesta la malla, con esto garantizamos que ya hay una integración muy, muy robusta entre las 2 puntas de cada moldura. Pues nada, cogeremos el mortero de recubrimiento y le haremos el lucido final. Lo dejaremos bien, lo lijaremos para que ese encuentro pues se quede perfectamente palmimétrico con todos los planos de fachada y ya está, no tenemos que hacer ninguna acción más. Esta sería la última. Bueno, decir que nosotros ofrecemos hasta 25 molduras decorativas, pero bueno, que nos podemos, de hecho, cualquier tipo de diseño podemos llegar a construirlo, siempre que sea fabricable con máquinas de corte de hilo caliente. Nosotros, incluso mecanizados de centros de mecanizado, o sea, se puede hacer sin ningún problema. Pongo un par de ejemplos de molduras de recercado de ventana, 2 figuras diferentes, anchuras diferentes, como veis. Hay posibilidades, las tenemos pues de todas las formas. Cornisas, por ejemplo, que son las que os decía que vendrán siempre con 2 centímetros por cada punta, sin mortero de refuerzo, para hacer esa unión robusta y para siempre. Ejemplos de cualquier, o sea, que ya os digo, se puede hacer cualquier tipo de figura. Luego os quería comentar el otro acabado decorativo, que son los despieces con máquinas de hilo caliente. Entonces, normalmente se suele hacer un despiece, como os voy a mostrar ahora. O sea, este es el ejemplo, una vista en sección de un detalle constructivo de un SATE, el que conocéis, que tiene un adhesivo, panel aislante, fijación mecánica, un motor de refuerzo, la imprimación, que es esta línea más, ese color más clarito que veis aquí, y el mortero acabado. ¿Cómo se hace un despiece de manera muy general ahora mismo en nuestro territorio? Pues
se hace todo el sistema, el EPS con el recubrimiento de mortero base y se pone la imprimación. Coincidente con dónde van a ir los despieces, con ese replanteo, se hace esas líneas que os aparecen ahora en amarillo, se reviste con una pintura de altas prestaciones, porque lo que hemos puesto es una imprimación y las imprimaciones son para imprimar, no es para resistir condiciones climatológicas adversas. O sea que coincidente, como ya sabemos que la obra va a ir con unos despieces que van a coincidir con todos los vértices de ventana y van a coger el ancho total de la obra, pues pintaríamos con una pintura adecuada y si puede ser al siloxano mejor, que luego os explicaré. Y después se colocaría, una vez seca, una cinta de carrocero de la anchura que se decida, una cinta de carrocero adhesiva. Se haría un recubrimiento del mortero listo al uso del color, textura y calidad elegida, y antes de que endureciera el mortero de listo al uso, retiraríamos la cinta de carrocero, con lo que quedaría una imagen parecida a la que está aquí, ¿no? En este caso se ha elegido que el fondo, la pintura que protege ese despiece, es un color más claro y ya está. No hay otro secreto. Veis que incluso se recercan pues las ventanas con un color diferente, haciendo tipo moldura, o sea, bueno, levantando estéticamente esa fachada. Otro ejemplo podría ser este, aquí se ve un poco más de detalle, o sea, un color abajo, otro color arriba, el blanco y luego el despiece realmente es el blanco, ¿no? Ahí vemos un cambio de color, incluso de textura entre un color y otro, ¿no? ¿Qué os propongo con los despieces con máquina de hilo caliente? Pues hacer una estampa como un poco lo que estáis viendo ahí, o sea, hacer vaciados de EPS, vaciados con una máquina de hilo caliente que posee dos figuras, una es en V y otra es en V, que ahora veréis, y con unas mallas de refuerzo que refuerzan todo el conjunto. Todo ese vaciado de EPS al final se rellena de malla, de mortero base y de recubrimiento elegido. Ciertamente es un proceso más complejo, no es tan sencillo como la cinta de carrocero, pero si hablamos de condiciones técnicas, este que os presento es infinitamente mejor que el otro, a nivel de solución técnica. Es una máquina sencilla que calienta una resistencia que tiene una forma y va vaciando en el proceso. El proceso es colocar el material sintético y vaciar en función a lo que diga el proyecto. Si arranca de vértice de ventana o hay algún tramo que sea vertical. Eso lo decidirá el diseño del proyecto. Queda una imagen así, ya desnuda, cortada y ya prevista para hacer la colocación de la malla de refuerzo. Esas mallas de refuerzo, bueno, aquí veis la máquina, en la margen izquierda de arriba es la máquina que calienta las dos resistencias que veis en el margen derecho. Estas de aquí. Esta tiene una figura en forma de U y esta tiene una figura en forma de V. Y aquí veis sus correspondientes usos. En la máquina, pues es una máquina usual, tiene un mango muy sencilla. Se coloca la resistencia y aquí se hace la huella, tanto como veis, en forma de U o en forma de V. Os decía que tiene unas mallas ya troqueladas y preparadas para embutirse dentro de ese vaciado de EPS. Se coloca a la par de todos los perfiles. Cuando vas a colocar el perfil de esquinero o el perfil de goterón, pues ya se tiene que colocar también estas mallas. Estas mallas solapan, salen fuera del hueco y solapan 10 centímetros para arriba, o sea, de vaciado, y por abajo, y quedan embutidas con mortero base. Luego, cuando hagamos el sistema completo de refuerzo con mortero base, malla mortero base, acabaremos solapando la malla que viene del conjunto de la obra con esta malla, ya sea en recta, en corno, codo exterior, codo interior o cruce. Los codos ya veis que vienen precortadas, con la figura hecha. Cuando encuentras un codo interior, pues también refuerzas ese codo interior o ese corner interior. Cuando hay una exterior, pues la refuerzas. Todo lo vas integrando o cosiendo, ¿no? La malla recta que viene, cuando cambias de plano, colocas la malla interior, o sea, exterior, y ya la integras con la que viene del vaciado longitudinal. Y luego es todo de conjunto con la malla de refuerzo del mortero del sistema, ¿no? Del sistema SATE. Es fácil de entender el sistema, pero insisto que es ciertamente más complejo, eso es así, pero la robustez que da
técnicamente no tiene nada que ver, porque todo queda cubierto de todas las capas del SATE. No hay ninguna figura que sacas una cinta carrocero y detrás queda pues la pintura y el mortero base. O sea, en este caso todo va recubierto incluso del mortero final listo al uso. Ahí veis las herramientas que se embuten dentro de lo que sea el vaciado con las dos huellas. La forma de U y V es donde con esa pues se va fratasando y se va alisando y dejando el sistema pues perfecto, ¿no? Intento colocaros otro vídeo. Aquí veis un poco la estampa de nuestra escuela taller, abierta a cualquier cliente. Ahí damos cursos pues, con todo nuestro conocimiento. Es una forma fácil de mostraros cómo se embute la malla en un sistema de despiece por vaciado de panel aislante. Veis que ya ha puesto, aquí en este caso hemos hecho una cruceta en forma de V, está rellenando el hueco, ha integrado ya en la parte plana de la fachada, ha integrado ya la malla que sobresale, que solapa con la que tenga que venir de la malla de refuerzo del resto del sistema. Ahí está colocando, como veis, rellenando con mortero base esa junta. Y ahora cogerá la herramienta de alisado. Ok, ahí está. Y le da la forma. Ya estaría, digamos, la primera capa puesta ahí y pasaremos al siguiente proceso. Ya está alisada. O sea, no os comento más porque yo creo que es bastante fácil, ¿no? Se ve bastante fácil lo que estoy hablando. Bien. A ver. Retomando el último sistema decorativo que os presento. Gonzalo, perdón. Sí. Antes de pasar al siguiente tema, si te parece, tenemos una pregunta sobre las molduras, Sí. que la podemos contestar. Nos pregunta Miguel Ángel que si estas molduras se pueden hacer sobre fachadas de monocapa. Ah, por supuesto. Por supuesto. El proceso es el mismo. Mientras que el soporte sea estable, que lo es un monocapa, por supuesto, pues ningún problema. Se utiliza el mortero base que os he dicho, en nuestro caso el mortero base, y el replanteo es el mismo, todo es idéntico, todo. Vale, perfecto. Muy bien, Pues gracias. De nada, hombre. Os comentaba, morteros listos al uso, que aquí ya acabamos con la Beberinar. Muy sencillo, no voy a hacer un hincapié excesivo en la gama nuestra, porque no es el motivo de todas estas Beberinar que estamos haciendo, no es transmitir gama de productos y simplemente compartir con vosotros nuestro conocimiento en todo lo que hace referencia a revestimiento. En este caso, fachadas, y las siguientes beberinas hablaremos de reparados de hormigón, anclajes, etc. Entonces, los morteros listos al uso son morteros que vienen en bidones, que ya están predispuestos para abrir tapa y hacer la aplicación, que poseen granometrías diversas, desde 0,5 hasta 3 milímetros, por ejemplo. Hablo de tamaño máximo de árido, que tienen unos ligantes diferentes, que los podemos encontrar en acrílico, en siloxano o en silicato, por ejemplo. Y lo que más importante no es tanto conocer la gama de productos, sino saber qué tipo de ligante tengo que poner para encontrar la prestación que estoy buscando. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que quiero? En realidad, pues tendrás que ir a un tipo. Quiero que la prestación en la que destaque este producto sea permeabilidad, pues tendrá que, hay algunos ligantes que son mejores para este tipo de prestación. Importante conocer
prestación para saber qué tipo de producto tengo que poner. Porque os decía que en nuestra gama existe el acrílico, el xilosano, el silicato, con variedad de granulometrías, desde 2,5 hasta 0,5, pinturas, pero lo importante realmente no es la gama de productos, sino esta tabla, que resumen un poco de manera general en dónde destaca cada uno de los ligantes en el cual ha sido formulado ese mortero. Veis que en la imagen izquierda está, bueno, en la columna de la izquierda hablamos de ligante, tipo de ligante, la permeabilidad del vapor de agua, cómo se comporta cada uno de los ligantes, impermeabilidad, deformabilidad, condiciones climatológicas exigentes o resistentes a microorganismos. Eso puede ser un resumen bastante razonablemente acertado respecto a lo que se le puede pedir a un sistema de revestimiento y decorativo como son los morteros listos al uso. ¿Qué destacaría yo? Yo destacaría estos dos valores, permeabilidad del vapor de agua y impermeabilidad. Por lo tanto, si yo tengo una fachada que rehabilitar, que construir, vamos a hablar de Galicia, pues yo lo primero que destacaría es que tendría que ir a un producto que tuviera una impermeabilidad excelente. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en Galicia empieza a llover el 1 de un mes, ¿vale? Y acaba ese mes, el día 30 o 31, y continúa lloviendo. O sea, y no ha parado en todo el día, ni la noche. O sea que no podemos encontrar una prestación más adecuada de un producto que sea específicamente impermeable, como es la gama siloxano. Por lo tanto, si yo tengo que pensar en Galicia, yo tengo que pensar en el siloxano. Sí o sí, es lo más acertado. Sin embargo, si me voy a hacer una rehabilitación de fachada en Sevilla, pues a lo mejor el siloxano no tiene tanta importancia. Pues podría perfectamente ponerse un acrílico, porque la prestación en impermeabilidad pues tampoco es tan importante. Lo que nunca haría sería colocar un silicato, un mortero listo al uso en base silicato, nunca en una cornisa cantábrica. ¿Por qué? Porque precisamente el silicato, de forma general, ese ligante que es inorgánico, silicato de potasio, no destaca por su impermeabilidad, por ahí no destaca. Donde sí que destaca es por su permeabilidad. Entonces, no pondría nunca un silicato en Galicia. No es lo más adecuado, a no ser que luego ese silicato lo revistiera con algún hidrofugante específico, de alta prestación también. Lo que pasa es que entrarías en seguramente en una incoherencia. No colocas un silicato que donde destaca esa impermeabilidad y lo que está haciendo al final es recubrirlo con un impermeabilizante, ¿no? Por lo tanto, es importante saber qué prestación está buscando para elegir el producto más adecuado. ¿Para qué? Pues para que dure más. Para que tenga más durabilidad. Si es que no podemos ir por otro camino que sino por durabilidad estética. Lo decía al principio también que eso es prestigio para todo el mundo, para el aplicador, para el fabricante, para todo el mundo y para el sector. Y un poco, bienvenido, pues ya está, porque quería mostraros esta tabla en la cual resume un poco de carácter general los tipos de ligantes que podemos encontrar en el mercado y dónde destaca en cada una de estas condiciones, en cada uno de estos parámetros de prestación que poseen. Y aquí hemos terminado esta sesión de la 1, ahora tenemos otra a las 5 del mismo contenido. Recordar la última que tenemos de fachadas, que es las jueves que viene, que hablaremos de mantenimiento de fachadas y responderemos alguna de las inquietudes que hayan podido salir que no se han podido responder en esta. Haré seguramente algún paseo por tratamiento de humedades, seguramente, un poco más de detalle. Y pues hacer un poco de hincapié en esto de hacernos llegar vuestras propuestas, porque a nosotros nos sirve también para montar contenidos de interés. Por mi parte, nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Gonzalo, mira, tenemos una cuestión que nos hace Daniel Ortega, ¿sí? Que dice, lo dicho para la terminación con baldosas cerámicas, ¿es igualmente válido para terminación con piezas de piedra natural? Sí. O sea, para cualquier tipo de pieza y más para piedra natural que tendrá una cierta porosidad en algunas ocasiones, pero siempre son conceptos muy sencillos. O sea, el macizado que hay detrás de esa pieza.
O sea, que 100%, que esté completo 100%, doble encolado y que haya material de agarre en el 100% de la pieza, que no haya bolsas. El sellado perimetral de esa pieza es importante, porque en el caso que por cualquier motivo entrara humedad, agua, no quedaría detrás de la pieza. Eso es un punto importante, porque el que se quede detrás de la pieza agua acumulada, en mayor o menor medida, puede dar problemas a medio corto plazo. Sí o no, el agua se puede meter para adentro o puede generar patologías técnicas como no sé, por ciclos de hielo-deshielo, puede llegar en el futuro a romper incluso, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes. Por lo tanto, es igual que la pieza vaya sobre SAT, es igual que la pieza vaya sobre un soporte tradicional, sin prestación técnica, es igual. Siempre, la recomendación nuestra siempre es utilizar cemento cola rápido, sellar la junta y matizado detrás de la pieza. ¿Alguna pregunta más? Nos comentan si se puede decir que el Advance vale para todos los ambientes, es decir, ¿es el más completo? Bien, se puede decir que es el más completo, es el más equilibrado en todas las prestaciones que os mostraba hace un poco, es el más equilibrado. Aquí tenéis otra vez la tabla. En todos los parámetros veis que el nivel de prestación que aporta es el más alto. Si me preguntáis, por ejemplo, ¿qué puedo poner en una primera línea de mar? Que puede ser algo bastante típico en nuestro país, pues lo que sí diría, lo que nunca pondría, sería acrílico. O sea, una primera línea de mar con un aire que viene del mar y de manera constante, con una saturación de salina alta, se acabará depositando esa sal en ese revestimiento acrílico y se lo acabará comiendo. Se lo acabará comiendo más bien pronto que tarde. Realmente las primeras líneas de mar, en este caso, la calidad de ligante más apropiada es el silicato. El silicato también tiene un pH muy básico, por ese pH básico se comporta muy bien contra microorganismos y aunque no tiene una impermeabilidad elevada, si estamos hablando de una zona primera línea de mar, pero que es en el sur de España, digamos que el ciclo húmedo de lluvia no es elevado, a nivel de resistente a sales, a ambiente salino, de los tres es el que mejor se comporta. Como veis aquí un poco lo destaco, condiciones climatológicas exigentes, cuando hablo de esto hablo de primera línea de mar, alta montaña, etcétera. Destaco por un lado siloxano y por otro lado silicato, sobre todo el silicato, pero cuando las condiciones son de viento de frente, o sea, de mar hacia adentro y que está dando constantemente el aire salino a la fachada, yo siempre recomiendo silicato. El siloxano se comporta mejor, pero un nivel por debajo del silicato. Pero que la pregunta es si el más equilibrado efectivamente es el siloxano para prácticamente cualquier ámbito. Muy bien. Ya está. ¿Sí? Si quedara alguna pregunta, hacemos como estamos haciendo en las últimas webinars, pues las responderemos con un poquito más de detalle en la semana que viene, pues. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Chao.